Seguidme por aquí, gente, que aquí haré directo de Ark esta noche, así que os espero. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno, hoy lo que os traigo no es Ark, pero es un juego de dinosaurios, el Patos Titans. Seguramente que mucha gente pues lo conoce, el Patos Titans, y han sacado un nuevo contenido que la verdad pues eh, dan ganas de jugarlo, ¿no? O sea, este contenido que han sacado, dan ganas de jugarlo. Veremos lo que viene siendo pues el blog, pero antes veremos lo que viene siendo pues este vídeo, donde lo resumen todo, y luego veremos un poquito el blog, ¿no? Pero la verdad que mola bastante lo que han metido, o sea, cositas nuevas, mecánicas y demás, que son increíbles. O sea, el Patos Titans, la verdad lo sigo, lo voy siguiendo y si veo algo importante, pues lo tengo aquí al canal, ¿no? O sea, hoy es el día. Y nada, gente, vamos a ver lo que viene siendo, lo que nos trae lo que es el Path of Titans, que la verdad es un juegazo. O sea, tú eres un dinosaurio, una criatura. Aquí no eres un humano, aquí eres directamente la criatura. Y la verdad mola bastante. Así que, gente, vamos con el vídeo, pero antes os quiero decir que os suscribáis aquí a mi canal para así enterar de todo lo que pasa en el mundo de Ark. Aunque hoy veremos Patos Titans, que a veces traigo Patos Titans o algún otro juego para ver, pero poquitos. Y nada, gente, también dejar un buen like para que YouTube lo regale a más gente y también compartirlo con vuestros amigos. Así que, gente, vamos ya y vamos con el vídeo. Y bien, gente, vamos a ver lo que viene siendo pues este vídeo de Patos Titans. Os dejaré el vídeo original en la descripción para que si queréis verlo por vosotros mismos, también estará ahí, pero vamos a ver lo que viene siendo pues este vídeo, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿no? Bien, criaturas marinas nuevas. Y aquí estoy viendo una criatura que ha salido hace poquito en Ark Volver. Pero bueno, aquí vemos, ¿no? Lo que es, no pues, criaturas marinas, ¿vale? Metieron ya hace un bastante tiempo, ¿vale? Y aquí veis que también hay criaturas marinas, ¿no? Aquí vemos, mira el pez tierra de la acuática, este pescado, y aquí está mejor hecho que la acuática, ¿eh? La verdad. También más un cocodrilo nuevo, un Caprosuchus, creo que es. No sé si es un Caprosuchus o un Deinosuchus. No lo sé. Aquí vemos al cocodrilo y se ve bastante bien el cocodrilo, ¿eh? O sea, mira las animaciones que tiene. La verdad que este juego mola bastante. Gráficamente está bien. Y además están haciendo TLCs de las criaturas aquí. Mira, tiene un ojos por agua. Mira todos los de este. Mira, se llama Tanistropheus. Hostia, y este cuello largo, por Dios, pedazo cuello, por Dios, ¿cómo puede tener ese cuello? Creo que este es marino, este. Puede ser nueva criatura para los Titans. Ok. Aquí vemos otro dinosaurio más. No sé si este ya estaba, creo que sí que este ya estaba ya. Ah, el follaje. Vale, follaje para poder esconderte cuando eres una cría. Puedes esconderte en los follajes. Se han puesto más follaje. Follaje nuevo. Rocas nuevas. Con follaje también. Y bueno, aquí está. Que por cierto, si mi PC aún lo tira este juego, pues lo podré jugar ahí en el canal este de la plataforma verde. También. Quest System. O sea, un sistema nuevo. También. Ya veremos también allí en el blog. Que lo pone todo traducido. También hay voladores también ahora. O sea, increíble. El Concavenator me gusta mucho el Concavenator. Estos son nuevas misiones para subir niveles. También. Nuevas cosas para hacer. Para subir niveles. Ahí está el Styracosaurus, que recibió un TLC hace poco también. Es que yo en inglés no lo entiendo, la verdad. No entiendo en inglés.
Mira, aquí mirando ahí desde aquí arriba, sentado. No sé quién es este. Mira, va a ser los Deinosuke del arca ahí esperando que den de comer. Mira, nuevo sonido de nado. Nuevo sonido de nado también, o sea, increíble que lo cambien. El espino. También pues han puesto chimeneas submarinas. Ahora hay insectos en los cadáveres. O sea, para los carnívoros, para que puedan comer y vean ahí los insectos. Diferentes llamadas, sobre rugidos y demás también, no hay llamadas. Este es el tirano titán, este creo que de pago, este dinosaurio. El tirano titán. Mira, aquí están los nuevos sonidos de los nuevos rugidos de llamada. Este es el Rex. El tiranosaurio le tiene que hacer un TLC ya, este Rex. Pronto se lo harán. Y se ve bien el juego, se ve muy bien el juego, se ve fantástico. Un coming, o sea, llegará Carno. Estos tres, que no sé cuáles son, pero ahí están. Lo único que conocido es el Carno. Mira, el Barsborlia también. Llamada de distancia son, Bueno, nada mal. El espino también tiene. Este espino es muy diferente del arca. Este es otro espino, la especie de espino. Creo que el espino aún le falta un TLC también, un TLC le falta a este espino. El de Inocherium también. Inocherus. También va a tener nuevos rugidos. Este ve cuál es, a ver si lo pone el nombre. No, no lo pone. No, un Triceratops. El Triceratops también tiene lo que es los porroncinos nuevos y demás. Y parece un tipo de Rex también. Uy, megalodones. Nuevos skins para la tienda. Tienen que monetizar de alguna forma, así que es un skin. Y nada. Ahí está el vídeo. Bueno, lo dejaré en la descripción del vídeo para quien quiera verlo, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos al blog para enterar de todo lo que han dicho, más que nada. Y bueno, dice, hola a todos, estamos de vuelta con nuestro blog de desarrollo mensual. Este mes tenemos nuevas criaturas, actualizado de follaje, partículas, nuevas misiones y trabajo en llamada de dinosaurio a distancia. Comencemos, empecemos con las nuevas criaturas de desarrollo. Bien, criaturas acuáticas, ¿vale? Recientemente hemos añadido criaturas acuáticas a Gronda. Bueno, a Gondwa, que es como se llama el mapa. Este criatura puede moverse con fluidez entre la tierra y el agua y atacarán a los jugadores que intenten escapar a aguas más profundas. También se puede encontrar en mar abierto, ríos y pantanos de patos titans. Nueva criatura, el Gonifossilis, ¿vale? Que es un cocodrilo, ¿vale? Este es el cocodrilo, pensé que era un capro, pero no, se llama Gonifolis, ¿vale? Este es un cocodrilo de la familia, bueno, similar a la segunda placa dorsal del zarco, pero es un cocodrilo, ¿vale? Es anfibio y puede tanto ir al agua como tierra, ¿ok? Aquí está el cocodrilo, ¿vale? Así que nada, tenemos nuevo cocodrilo para tus titans. Luego también tenemos próxima criatura, el Tanis Tropheus, ¿vale? Que también es una criatura marina
que bueno, que tiene un 50% de cuello y se sabe que puede alcanzar los 6 metros de largo. ¿Vale? Es un anfibio también. Este pues puede ser tema en la tierra, así que nice. Para que la gente que use tiene dinos, pues aquí no tiene, ¿no? Luego, próximos follajes. Estamos trabajando en un nuevo follaje que incluye varias especies nuevas de arbustos, árboles, musgos y tirioneidos acuáticos. Esperamos que esta actualización cree nuevos espacios donde los dinosaurios más jóvenes puedan esconderse y añadan más diversidad a nuestra flora. Este musgo azul será un elemento de misión coleccionable que los jugadores podrán encontrar en ubicaciones específicas del mapa. Vale, este musgo pues será pues esto, ¿no? Para misiones, dicen. Aquí pues nuevos árboles también para poder esconderte. Poner el bebé. Y aquí también igual. Y bueno, próximas misiones. Dice, mientras seguimos trabajando en mejoras importantes para nuestro sistema de misiones, queremos destacar algunas misiones interesantes que pueden moldear el entorno que te rodea. Es importante tener en cuenta que se trata de misiones en un sentido más amplio, así que consideras más como interacciones del mundo en las que los jugadores podrán participar y que otorgan recompensas. Entre estas nuevas misiones se encuentra derribar un árbol, en lo que se puede atacar un árbol viejo y desgastado y derribarlo. Se puede cambiar sobre él e incluso usarlo para atravesar huecos como puente improvisado, ya sea para cruzar cañones o para mantener seco al cruzar un río. Vale, pues sí, es como si estás por ahí, quieres pasar a otro lado, tiras un árbol y pasas. O sea, es así, ¿no? También dice, si no te gusta derribarlo, puedes interactuar con árboles viejos y retorcidos en una misión rasca un árbol. Al interactuar con el árbol, tu dinosaurio podrá arañarlo, dejando las marcas de sus garras o cuernos incrustados en la corteza. Estas marcas permanecen durante largos periodos, alertando a los demás jugadores de tu presencia. O sea, puede marcar tu territorio en un árbol. Si la gente lo ve, sabrán que hay una criatura cerca. O sea, hay alguien cerca de ahí. Y bueno, nuevos efectos de partículas, ¿vale? Que bueno, una de las maneras que hemos estado trabajando para mejorar la fidelidad visual de Patocetas es añadiendo diferentes efectos ambientales para dar un toque más inmersivo. Y vamos a compartir 3 efectos en los que hemos trabajado recientemente, que es la natación, una de ellas, ¿vale? Dice que en nuestro último parche actualizamos las partículas de natación para que sean más realistas para nuestros nadadores o remadores curiosos. Estas partículas más grandes muestran mejor movimiento en el agua, especialmente en nuestras criaturas acuáticas más grandes, como el espino. ¿Vale? Se ve pues el rastro de agua, que esto el Arcasiane ya lo tiene. Y se ve bastante bien, la verdad. Se ve bien. Luego también pues chimeneas submarinas y enjambres de insectos, ¿vale? Que dice que son respiradores de calor sumergido, lo que son todas las chimeneas. Y bueno, aquí tenemos las chimeneas, más que nada. Y también pues estos cadáveres con insectos para marcar a los carnívoros, para que sepan que este cadáver se puede comer y lo puedan ver mejor, el cadáver. Y luego los progresos de esto, espérate que se ha puesto en inglés, no sé por qué, ¿vale? Por esta llamada de distancia, dice, hemos estado actualizando nuestro llamado de dinosaurio de distancia para hacerlo más interesante, a la vez que aumentamos drásticamente su alcance audible e indicamos mejor la distancia a la que se encuentra el oyente. Los dinosaurios más grandes como el tiranosaurio, el espino, el titano y el Eoticeratops ya se han completado y lanzado con el último parche del juego. Los jugadores ahora oirán el ominoso rugido distante de estas enormes criaturas resonando en la distancia, lo que les permitirá abandonar las zonas si no buscan pelea o dirigirse a ella. Sí. Actualmente seguimos trabajando en el siguiente grupo de dinosaurios, a medida que avanzamos de mayor a menor en nuestra lista. Dinosaurios como el iguanodón, el alosaurio, el Pygnonemosaurus
el de Staplosaurus y otros de tamaño similar con los siguientes, y hay muchos más planeados para el futuro. Actualmente nos centramos en las llamadas principales de cada dinosaurio, pero si quieren saber más, contáctenos. Mientras trabajamos en esto, en estos lejanos cantos de dinosaurios, queremos incluir elementos incluidos para que fueran más identificables. Esto implica crear nuevos cantos desde cero, ya que las opciones de procedimiento de motor para los cantos originales y mucho más técnico y demás, ¿vale? Para que se pueda escuchar mejor lo que viene siendo los rugidos, ¿ok? En definitiva, para que se escuchen mejor de lejos y saber que está por ahí cerca alguien. Luego, pues la nueva web de Booktracker, que es el informador de errores, ahora será el Book Tracker de esto, porque su Discord y Hitbook estarán pues fuera de esto y solamente será un disco normal y sin respuestas. Así que para informar de Book, pues se utilizará esta página, que es un foro. Y luego pues nuevas skins en la tienda y demás. Así que bueno, gente, esto es lo que hizo pues el informe mensual de Patos Titans. La verdad, increíble. Si queréis que cada mes pues saque el informe de Patos Titans para informaros de lo que pasa en este juego, si lo jugáis, ¿vale? Pues me lo decís y ya. Así que gente, os dejo por aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, sabéis dejarlo en buen like, favoritos, suscribiros más gente y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.